Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a la fabulosa, misteriosa, extraña y enigmática historia de la familia Girola. Abrid la mente, relajaros, sentaros en un lugar cómodo porque sin duda alguna no podréis dar crédito de lo que hagáis. Es sin duda una historia que yo personalmente cuando me documenté me quedé de piedra. No pude entender qué pasó en esa familia, cómo de la noche a la mañana se destruye una vida de ensueño, una vida que todo el mundo soñaríamos por tener. Pero no voy a hacer más spoiler y nos vamos directos a la América de principios del siglo XX. Nos debemos situar, por lo tanto, a principios del siglo XX, año 1912. Más concretamente, nos tenemos que situar en la isla del Salvador. Allí, en el norte de la isla del Salvador, vivía un joven funcionario, ¿vale? Lo que sería una especie de lo que sería en España funcionario, que se llamaba Ángel Guirola, ¿vale? Ángel Guirola, pues, tenía una vida bastante llena de dificultades, ya que pues sus padres habían muerto muy jóvenes y él pues vivía en un pequeño piso de menos de 75 metros cuadrados, era muy pequeño, y pues tenía un trabajo bastante normal. Por lo tanto, llevaba una vida de lo más normal, trabajaba en un trabajo muy asequible, su economía era muy asequible y pues tenía que pasar todas las dificultades que podemos pasar cualquier persona normal, ¿vale? Sobre todo tenemos que tener en cuenta que las dificultades económicas de principios del siglo XX no son las mismas que tenemos ahora, sino que eran más graves que las que tenemos ahora. Conoció a una joven, ¿vale? A la joven Selena, ¿vale? Y pues se enamoraron, ¿vale? Se conocieron en una fiesta típica de América, en donde pues es similar a la que en España tenemos el Día de San Juan, ¿vale? Lo único que allí no saltan las hogueras, sino que es una fiesta que se hace tradicionalmente en la calle, en la propia calle, en donde se hace una especie de merendona. Se conocieron y pues fueron poco a poco enamorándose hasta irse a vivir juntos. Se compraron una casa en el norte, en el pueblecito pequeño que vivían de El Salvador. Se compraron la casa y pues se fueron a vivir juntos. Mantenían una vida bastante normal, ¿vale? Eran dos jóvenes, ella no trabajaba y se sustentaban del escaso sueldo que ganaba el señor Ángel, ¿vale? Y allí pues no mantuvieron ninguna discusión y pues pasaron, pese a las dificultades económicas que podían tener, una vida bastante buena y bastante feliz, ya que el vínculo de amor que tenían entre ambos pues superaba todo tipo de dificultad y calamidad. Por lo tanto, sin duda alguna, estos dos jóvenes de 21 y 23 años de edad, pues eran muy felices. Como bien dijo numerosas personas en el pasado, destacando pues al señor Pitágoras, destacando al señor Platón o el inminente Sócrates, la riqueza no solo se basa en lo material, ¿vale? Esta frase de la riqueza no se basa solo en lo material, ¿vale? Que es una especie de recopilación que hemos traducido al castellano moderno, pues es bastante importante para entender este vídeo, ¿vale? Ya que muchas veces, pues siempre soñamos que nos toque la lotería, hacernos ricos, vivir en una mansión gigante, pero muchas veces el dinero no te ayuda a conseguir la felicidad, ¿vale? Ya que mucha gente asimila erróneamente que tener dinero, ser millonario, te va a dar la felicidad. Lo que ignora es que en muchas ocasiones es todo lo contrario. El dinero no te da la felicidad, sino que poco a poco
te lleva a vivir una vida que jamás habrías esperado tener. En donde, como ya veremos en esta historia de los Girola, los sueños se pueden convertir en grandes pesadillas. Como toda pesadilla, tiene su final trágico. Así que, por favor, si habéis sufrido cualquier tipo de problema cercano, no os recomiendo ver este vídeo, ya que es una muy conmovedora historia la que le sucedió al señor Ángel Girola cuando había conseguido todo lo que él amparaba desde joven. Pero bueno, no voy a seguir haciendo spoiler y vamos a continuar con la historia. Este matrimonio, como he dicho, vivía muy feliz en una pequeña casa, en un pequeño piso alquilado, y pues pese a las calamidades económicas que podían pasar, el vínculo de amor entre ambos pues lo amparaba todo. Decidieron además pues casarse, se casaron, como todo pues lo celebraron con el dinero que tenían, pues hicieron su celebración y dedicaron a unirse en matrimonio y consolidar fuertemente su vínculo de amor. Como todas las familias, pues ellos siempre comentaban que si algún día eran millonarios, algún día les tocaba cualquier premio o si algún día tenían la suerte de poder ganar mucho dinero, pues irían a vivir al estado de Tecla, que era una pequeña provincia que se situaba en el oeste de San Salvador, y pues se comprarían una gran mansión. Es decir, tenían un sueño que, como todas las familias, pues siempre soñamos con tener ciertas cosas si fuéramos ricos. Lo que ignoramos en muchos casos es que los sueños en muchas ocasiones se hacen realidad, como le pasó al señor Girola. Además, este matrimonio deseaba tener muchos hijos, pero la economía no les daba para poder mantener a un pequeño y no decidieron tener un hijo porque sabían que si no las calamidades económicas iban a hacer un flujo muy negativo sobre la vida de su pequeño. El señor Ángel era un personaje, era una persona increíble, ¿vale? Era una persona que no le gustaban nada las injusticias. Del poco dinero que tenía, que no llegaba a $1000, es decir, un sueldo bastante poco, ¿vale? Ganaba poco dinero el hombre, en donde eso, como he dicho, esos $1000, pues si eran 4 empleados, pues tocaban a una especie de 300 euros traducidos a nuestro dinero, ¿vale? Por lo tanto, de esos $1000 que repartía el jefe de su pequeña empresa, pues los tenía que repartir entre los 4 empleados. Más o menos, por lo que nos cuenta la fuente, sería una especie de 320 aproximadamente, ¿vale? No llegaban a los 400 euros. Pero tampoco es importante porque básicamente, aunque llegasen en el hipotético caso a los 400 euros, que ya he dicho que no llegan, pues seguían siendo un sueldo bastante escaso. O sea que tenemos que tener en cuenta que de esos 400 euros, pues tenían que pagar el pequeño alquiler que tenían en el piso, ¿vale? Y pues, aparte del piso, pues como todas las personas necesitaban dinero para comer, para sus gastos, etcétera, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta ahora que se va a pasar algo muy importante y es que el señor Girola, ¿vale? De la noche a la mañana, un día normal, ¿vale? Un 12 de mayo, un día pues ya está adentrándonos en la primavera, pues comenta algo importante. Y es que dice a la señora Selena, a su mujer, que si tiene algún tipo de sueño, además del que ya habían comentado, por si algún día se hacían ricos. Ella le dice que no tiene más, que así a grosso modo, pues que solo desearía tener muchos hijos, vivir en una mansión
y irse al estado de Tecla, que era un estado que ella desde pequeña se quería ir, como ya he comentado antes. A los 2 meses y medio aproximadamente, entre la semana del 10 y del 17 de julio, pues el señor Guirola, Ángel Guirola, abrir muy bien la mente, aparece con millones y millones de euros. Una cifra que es que jamás habría podido conseguir. ¿Dónde sacó este hombre el dinero? ¿Dónde lo sacó? Ante esto, pues como es evidente, se presentó en su casa y pues como cualquiera de nosotros hubiera hecho, su mujer le preguntó: Ángel, ¿y ese dinero? ¿De dónde lo has sacado? Asustada la mujer de ver con ese dinero a su marido, pues Ángel Guirola, con una actitud muy fría, una actitud bastante confiado en lo que decía, con mucha firmeza, respondió lo siguiente: Selena, este dinero lo he conseguido porque, como ya te comenté, mi abuelo trabajaba en una exportación de café. Lo que no sabíamos es que él dejó una inmensa cantidad de café sin recoger, por lo que he decidido vender esa cantidad de café a Europa, ya que mis padres están muertos. Así que toda esa herencia me corresponde a mí. Así que pues con estas palabras firmes, pues su mujer, viendo también la actitud que tenía el señor Ángel, que era una persona, como he dicho, increíble, no le gustaban las injusticias, no le gustaba involucrarse en los problemas, era una persona muy atenta a la ley, pues se creyó completamente a su marido. Con esto no quiero desacreditar la actitud de su mujer, ya que todo lo habríamos hecho, ¿vale? Nuestro marido, nuestra mujer, se presenta en nuestra casa con muchísimo dinero y nos dice con esta firmeza y con esta veracidad este dato, pues cualquiera de nosotros nos lo hubiéramos creído. Por lo tanto, pues saltaron de la alegría, lo celebraron a lo grande y se fueron a cumplir su sueño. Cogieron un coche, ¿vale? Porque ellos no tenían coche, como he dicho, el dinero que tenían era muy, muy poco, no les daba ni para tener un coche. Se cogieron un coche y se fueron a el estado deseado de Tecla, que como he dicho está al oeste. Se fueron, se adentraron y se compraron la deseada mansión. Pero sin embargo, no van a decidir como muchas familias que hacían en la América del siglo XX comprarse una mansión que ya estaba construida. Ellos decidieron, ya que tenían la oportunidad indudablemente de poder comprarse su mansión deseada, pues decidieron creársela a su gusto. Por lo tanto, contrataron a nadie menos que, abrir mucho la mente, 27 empleados para hacerle la mansión. Era una mansión de ensueños, pero de ensueños. Tenía de todo: canchas de fútbol, canchas de baloncesto, tenía 3 pisos, tenía además una pradera con un jardín que le hicieron unas mesas con unas sombrillas que parecían palmeras. Sin duda alguna era una casa, pero de ensueño en sueño, ¿eh? Era una casa que sí que tenía todo deseable. Tenía 4 baños y aparte la señora Selena decidió pues crear habitaciones infantiles porque estaba muy convencida de que Ángel era el hombre de su vida y que por lo tanto iba a seguir cumpliendo su sueño y iba a tener todos los hijos que deseaba. Por lo tanto, a los pocos meses de estar construida la mansión, pues el señor Ángel y la señora Selena decidieron tener un hijo, su primer hijo, ¿vale? Al que llamaron Paul, ¿vale? Tuvieron a Paul y pues al poco tiempo, a los 8 o 9 meses de nacer Paul, tuvieron a su segundo hijo, a Richard. Más adelante ya nos ha... al año y medio, a los 2 años, pues decidieron tener a su tercera hija, a la señorita Mary. A los 7 o 8 meses después de Mary, pues decidieron tener a otro hijo más, al que apodaron con el nombre de su propia madre, por lo que se llamó con el nombre de Selena.
Aparte, como he dicho, Ángel y su mujer Selena, que la apoyaba bastante, pues era un matrimonio que no podía ver las injusticias, sobre todo las injusticias que había, como todos ya sabemos, en la América de principios del siglo XX, ¿vale? En donde la ley ejecutaba unos casos que no tenían ni precedentes algunos y las injusticias pues poblaron todo el estado de San Salvador. Por lo tanto, decidieron poder salvar alguna vida inocente. Por lo que decidieron irse al estado, al orfanato que había en su antiguo pueblo al norte de San Salvador. Se fueron al orfanato y adoptaron a un pequeño niño al que apodaron con el mismo nombre que a su padre, Ángel, ¿vale? Este joven adoptivo, que adoptó el matrimonio, como ya he dicho, tenía 6 años de edad. Estaba en unas condiciones malísimas, estaba desnutrido por completo y pues como cualquiera que habríamos vivido su infancia en un orfanato encerrado, pues estaba además con una depresión muy fuerte. Ya que muchos de vosotros ahora me podréis estar diciendo, bueno, es que está exagerando, los orfanatos tampoco sirven tan mal. Hay personas que pese a que sus padres por ciertos motivos han decidido abandonarles o enviarles a un orfanato, pues viven una vida más o menos aceptable. Pero es que no estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XXI, no estamos en la actualidad y tenemos que tener en cuenta que a principios del siglo XX ser adoptado es decir, ser abandonado y adoptado por un orfanato, tenías en torno a un 75%, un 80%, o bien de morir por desnutrición, porque no había alimento, había mucha crisis económica, o también tenías la posibilidad de pasar una infancia que recordarías toda tu vida, y no para bien, sino para todo mal. Por lo tanto, el sueño de todo niño de un orfanato era poder ser adoptado por alguna familia adinerada, ya que las familias adineradas de América, pues en muchas ocasiones adoptaban a algún que otro hijo. Pero era 1 entre 1000 niños los que eran adoptados en los orfanatos. Tenemos que, por lo tanto, era una época en la que América pasaba unos años bastante malos, ya que, pues, hasta que no pase toda la reforma que va a hacer el señor Roosevelt, ¿vale? Después del crash bursátil de 1929, pues América no va a pasar todas estas calamidades. Ya que tenemos que tener en cuenta que América, que era el referente mundial, pues se vio inclinado en una burbuja, en una crisis económica en la que costará bastante poder salir. Pero bueno, no me quiero enrollar más y vamos a seguir con la historia. Ante esto, pues ya la familia tiene a sus 5 hijos, a los que siempre la joven Selena había deseado tener. Y pues, como todas las familias, pues adineradas, y más que adineradas eran millonarios completos, tenían de todo, pues pasaron una vida de sueños. Salían a pasear en una familia muy amigable, en una familia que se juntaba con todo el mundo, pese a ser de una clase superior, ayudaba a todos sus vecinos de alrededor, incluso donaba en muchas ocasiones dinero para sus familiares, los familiares de Selena que seguían viviendo en el norte de San Salvador. Por lo tanto, pese a tener dinero, pese a haber conseguido su sueño, ellos seguían pudiendo ayudar a todas aquellas familias que lo necesitaban, ya que ellos habían pasado por ello en antaño. Pero sin embargo, de la noche a la mañana empiezan a surgir los rumores, estos rumores, estas voces que siempre tenemos de las familias adineradas, pero en este caso van a ser rumores malos, ¿vale? En donde uno de los empleados, ¿vale? El señor Whitman, que era un empleado de los que construyó la casa y que luego a posteriori, cuando hicieron la reforma que vino el hijo adoptivo, también fue contratado, que era muy, muy amigo de Ángel, ¿vale? Se hicieron muy amigos. Además, el señor Ángel donó una cantidad de recompensa a la familia de Whitman impresionante, ¿vale? Que superaba los $9000. Es que, atentos, ¿eh?
pues hizo un comentario oficialmente, ¿vale? Fue entrevistado porque la familia el matrimonio de Ángel y Selena pues hicieron oficialmente famosísimos en América, porque es que de la noche a la mañana el señor Ángel consiguió millones y millones. Se hizo no solo la familia más apoderada del momento, del mundo entero, sino que además se hizo la familia más, una de las familias más famosas de todo el mundo. En Europa también se conocía bastante la historia de esta familia. Por lo que menos que la prensa interrogó a este señor Whitman, que era amigo de Ángel. Sin embargo, algo pasó que vamos a contar que os va a dejar, por favor, la piel de gallina. Y es que incluso hasta el periodista que le entrevistó se quedó que le faltaba hasta la respiración. Porque, claro, es evidente que el señor Ángel ayudó bastante y encima era amigo de Whitman. Por lo tanto, todo el mundo se pensaba de que iba a hablar bien de él. Además, el señor Ángel, como he dicho, era un hombre increíble, un hombre que nadie tenía un pero de él, era un hombre que ayudaba a todos, era un hombre perfecto. Sin embargo, él dice que oyó voces raras en la casa, en la mansión de los Girola, que eran voces de como si el señor Ángel estuviese haciendo sacrificios humanos o animal, ya que no llegaba a percibir bastante con detalle qué estaba haciendo, ya que en la planta cero se encontraban durmiendo los empleados de la familia, ya que él además les dejó acogerse en la mansión mientras que hacían la obra. En la primera planta estaban los niños y en la planta 2, en la segunda planta, estaba el matrimonio durmiendo. Por lo tanto, había dos plantas de diferencia y pues no podía oír con detalle lo que ocurría. Sin embargo, oía unas voces que él asimiló como ciertas voces de una religión satánica, de una religión que por cualquier motivo tenía que hacer sacrificios humanos o animales, como he dicho, porque no se distinguía. Él dice que no oía ningún tipo de voz ni humana ni animal, sino que oía como si estuviese haciendo un ritual. ¿Vale? Y él achacó a un ritual satánico, un ritual de ciertas religiones que se ven en la obligación de hacer estos rituales. Sin embargo, pues lo dijo sutilmente, ya que era amigo de Ángel, tampoco lo dijo para desacreditar con ningún tipo de tema, ¿vale? Por lo tanto, esta noticia se hizo oficial, pero no se llevó a cabo ninguna investigación por ello ni nada, ya que Whitman siguió siendo muy amigo de Ángel y en ningún momento podía pensarse de que el señor Ángel, pues, hiciese algo irracional, ¿vale? Algo atípico, podríamos decir mejor. Eh, Pasados un tiempo, aproximadamente 12-13 años de este comentario, ¿vale? Una de las familiares del pequeño estado del Tecla afirmó y defendió la noticia que 12-13 años atrás había defendido Whitman. Whitman en estos momentos estaba muerto, ¿vale? Porque le dio un fuerte infarto y el señor Whitman con 48 años muere. Por lo tanto, no se había ningún debate ni se podía saber qué seguía poniendo el señor Whitman ya que estaba muerto. Ya va ya 3 años muerto. Además, el señor Ángel a la muerte de Whitman hizo otra fuerte donación a su familia, le dio le dio el pésame oficialmente y además se vio involucrado, no faltó en estar honrando su muerte y pues volvió a dar una fuerte donación, como he dicho, a su familia. Pero es curioso cómo en estos momentos, 12-13 años después de lo que presentó oficialmente el señor Whitman, pues esta mujer era una anciana de unos 68 años, 70 años, aproximadamente, vuelvo a decir, porque no sabemos realmente la edad que tenía, ¿vale? Porque era una mujer que vivía sola, ¿vale? En la pequeña provincia de Tecla, no tenía marido, no tenía hijos y solo tenía una familiar que, como ya veremos luego, aportará otro pequeño comentario al respecto. Sin embargo, su tía no vivía en Tecla, vivía en un estado que está aproximadamente a 20-25 kilómetros de Tecla, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer, la anciana, va a decir que ella también ciertas tardes, en torno a las 7, a las 8, nos comenta que cuando pasaba por la mansión de los Girola oía también voces que no eran voces terribles, no nos define como voces de que estuviera ocurriendo un asesinato, pero que sin embargo se oían voces de fondo que no tenían mucho sentido, como si estuviera haciendo una religión, una especie de religión atípica y que le llamaba bastante la atención. Y que eran voces como si fueran voces de celebrando algo, pero sin embargo incluyendo un cierto rito religioso. Más o menos, aportando ciertos caracteres más, pues nos dice algo similar a lo que ya hace 13 años el señor Whitman, que fue acogido en la mansión durante el tiempo que estuvo haciendo la obra, nos afirmaba. Es curioso, como dos versiones, una 13 años en antaño, por su propio amigo, y 13 años después, por esta anciana, pues afirman haber oído voces raras, voces extrañas en la mansión de los Girona. Sin embargo, la mujer, ella misma, dice que pueden ser ciertas voces de los niños, o cualquier tipo de melodía un poco extraña o que haga pensar. Ya que esta anciana tenía una relación muy estrecha con la madre del matrimonio, Selena, ¿vale? Era muy amiga de Selena, por lo tanto, no, tampoco quiso desacreditar, tampoco quiso pensar mal y por lo tanto lo atribuyó a cualquier hecho. La tía de esta anciana que os he comentado, ¿vale? Que como es evidente, pues está muerta. Pero sin embargo, tenía un libro, porque ella era escritora, ¿vale? Que decía así algo como que se estaban haciendo muy comunes los ritos satánicos, los ritos diabólicos en América. Por lo que esta anciana, de 2 años después de haber comentado esto en la prensa oficialmente, pues va a volver a querer hacer oficial que se había encontrado un pequeño manuscrito de unas 60, 70 hojas, nos describe, en donde su tía, que era escritora, además ella misma, la tía, practicaba ritos religiosos satánicos, dice que se estaban haciendo muy comunes, como he dicho, en América. Por lo tanto, este hecho la dio a la anciana mucho que pensar y dijo que, pese a que quería mucho a la familia, los sonidos los atribuía directamente a lo que había leído en el manuscrito de su tía. Sin embargo, esta mujer muere repentinamente, no tenía nada precedente, no tenía muerte, perdón, no tenía ningún tipo de enfermedad, y pues muere de la mañana a la noche, de la noche a la mañana. Como es habitual, pues le hicieron el análisis forense. Y atentos todo, porque lo que vais a oír, sin duda a mí me conmovió bastante. Y vieron en el cadáver rasgos de una posible estrangulación. Sin embargo, he dicho posible. ¿Por qué he dicho posible? Es posible porque tampoco se ven marcas directas, no se ven rastros directos de que nos puedan decir que 100% fue un estrangulamiento. Pero sin embargo, los forenses los dejaron así como posible estrangulación. Qué casualidad, ¿no? Pasa todo esto en la prensa, vuelve a hacer una aportación en la prensa a la anciana, en donde ya no defiende tanto a la familia, sino que dice que posiblemente pueda ser lo que leyó en el libro de su tía, ese ritos diabólicos, y de la noche a la mañana desaparece y encontramos su cadáver en su pequeño piso, estrangulado. Sin duda alguna, pues es un hecho que conmueve bastante y que da mucho que pensar. Al día de hoy no tenemos pruebas directas sobre la muerte de la anciana. No sabemos 100% qué pasó, pero sí sabemos un 90% lo que pudo haber causado la muerte de la anciana. Pero no voy a hacer más spoilers, ya que esto lo comentaremos después del vídeo. Ante esto, pues, no ignoraron y tenían miedo por el matrimonio, pero sin embargo,
como que la gente de Tecla se mostraba un poco distante con respecto a mantener relaciones con la familia. Y qué menos que publicar algo en la prensa, ya que la gente tenía bastante miedo de poder, de que le sucediera lo que le sucedió a la anciana. Ya que siempre te queda ese pero de que si habría podido ser el matrimonio la que había sido el causante de la muerte de la anciana. Esta muerte de la anciana, pues, se hizo muy viral en las redes digo yo, se hizo muy viral en la prensa, ¿vale? Se hizo muy famosa y pues todo el mundo lo atribuía a un suicidio personal, ya que la anciana era muy mayor, además tenía unas condiciones físicas bastante malas, pero sin embargo, como he dicho, tampoco tenía ningún tipo de precedente, ningún tipo de enfermedad ni diagnóstico que pudiera determinar una muerte temprana, ¿vale? A los aproximadamente 7-8 meses transcurridos de la muerte de la anciana, ocurrió la clave de esta historia. Ocurrió el hecho que marca un antes y un después. Y es que los niños de la familia del joven matrimonio de Ángel y Selena habían desaparecido. Pero no solo los hijos, sino que Selena había también desaparecido. Ahora bien, me podéis preguntar todos, ¿cómo ha desaparecido? Explícate. Sí, todo esto se explicará, no os preocupéis. La población de Tecla afirmó, y esta noticia sí que la hicieron consecutivamente muy oficial en la prensa, y es que afirmaba que no veían a Selena, no veían a los hijos, y que ya no oían voces en la casa, y que solo veían a Ángel, quien salía a pasear solo, contento, con esa actitud amigable, como siempre, no había nada raro en él, pero sin embargo no habían vuelto a ver en 5 meses ni a su mujer ni a sus hijos. Siempre que les preguntaban, como este manuscrito que tengo aquí delante, que es la noticia de la prensa impresa, ¿vale? Dice lo siguiente, lo voy a leer literalmente y luego lo comentamos, ¿vale? Yo esta tarde me encontré al señor Ángel y le hice el siguiente interrogante. Por favor, asegúrame 100% de que no les ha ocurrido nada, porque llevo más de 5 meses sin mantener una conversación, es más, sin ver a la joven Selena. ¿Le ha ocurrido algo a tu mujer? Cuéntamelo. Y sobre todo, si ha ocurrido algo a tus pequeños. Aquí nos tienes para todo, no te preocupes, Ángel. A lo que, como era muy común en Ángel, respondió con una actitud amigable, una actitud bastante de dar confianza al que la está escuchando. Dijo lo siguiente: no te preocupes, te estoy muy agradecida. Están sufriendo una etapa de depresión, pero pronto saldrán, ya que no nos está yendo muy bien económicamente. A lo que esta mujer, que era una mujer que ya se estaba oliendo a algo malo, dijo lo siguiente: ¿cómo que no le está yendo bien económicamente si usted sigue teniendo esas exportaciones de café que hizo su abuelo? O al menos eso es lo que nos está dando a entender en la prensa. A esto el señor Ángel respondió con una actitud que nos describe a la mujer como que no tiene nada que ver con el Ángel que ellos conocían. Y es que no respondió tampoco de una manera muy fría, nos dice, pero sin embargo respondió con unas palabras un poco distantes, un poco que le dejaron mucho de pensar. Y es que respondió lo siguiente: bueno, tú ya sabes que todas las familias tenemos nuestros asuntos personales. No se preocupe, yo le estoy diciendo que está bien, no siga. Estas palabras, sin duda alguna, no se corresponden con el Ángel que era. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha transformado? ¿Tenía dos caras? Ante esto, pues la mujer es evidente que nos siguió, se despidió y, pues, como nos cuentan en esta noticia de la prensa, pues no siguió. Finalmente, pues, siguieron pasando los años, siguieron habiendo más noticiarios de la prensa, numerosas personas que seguían diciendo que no se encontraban. Y pues no pasó nada más atípico hasta que investigaron el censo de población de San Salvador.
Y es que se dieron cuenta de que en toda la parte oeste de San Salvador, sobre todo en la provincia de Tecla, donde vivía este solitario ángel, ¿vale? Quien poco a poco, como nos describe la gente de Tecla, se fue transformando en un viejo solitario, en una persona amargada, podríamos decir, una persona que no se correspondía con ese amigable, ese joven ángel que ayudaba a todo el mundo y pues había cambiado totalmente su actitud. En estos 20 años que transcurrieron desde esta noticia de la prensa hasta el momento que estamos contando, el señor Ángel se le vio siempre solo, no se volvió a ver a tener presencia ni de la mujer ni de los hijos, ni se le volvió a ver, ni se le volvió a ir, ni nada. Rastrearon, como he dicho, el censo de población y se dieron cuenta de que el censo, la densidad de población de Tecla había reducido bastante, ¿vale? Ya que pues se estaban produciendo muertes, no desapariciones, porque tenemos rastro de las muertes, eran los estrangulamientos, otras que se sacaron a suicidios, otras a accidentes, otras a enfermedades, por lo tanto, pero no se puede tratar de desapariciones, porque tenemos el cadáver. Pero sin embargo, qué curioso que en ese estado donde se tiene una vida bastante tranquila, en donde la densidad de población era bastante elevada, porque era como he contado, un estado donde no eran clases, no eran familias ricas, millonarias como el Ángel y su mujer, sino que eran familias de un estatus económico normal tirando para arriba. Es decir, era una familia que tenía un estatus adinerado. Es curioso, ¿vale? Porque como de tener una densidad de población muy alta se reduce drásticamente. Muere Ángel, ¿vale? Muere a sus 69 años de edad. Muere este viejo solitario que se había convertido. Y pues, tras su muerte, todos están deseando hacer una investigación muy a fondo de su casa, de qué tenía este viejo solitario en su casa, si pueden encontrar rastro de su mujer, de sus hijos, pero sin embargo, desgraciadamente, a día de hoy no tenemos pruebas ni de su mujer ni de sus hijos. Sin embargo, tenemos una prueba. Señores y señoras, abrí la mente porque lo que encontraron hace 7 años en la mansión de los Girola es algo que es que a mí todavía no lo he podido asimilar. Y ya hace desde que me documenté de esta historia. Pero todavía no he podido documentarme. No he podido asimilar la noticia. Y es que encontraron, por una parte, en la habitación del señor Girola, 7 muñecas, pero 7 muñecas hechas a tamaño real. Nos describen que tienen entre 1,55 y 1,65 metros de altura. Y cada una tiene un nombre. Vuelvo a repetir. 5 muñecas y cada una tiene un nombre. Leyeron el nombre y qué casualidad que se correspondía con el nombre de sus hijos. Un hecho que no me puede caber en la mente. ¿Qué hacía este viejo solitario? Se hizo 5 muñecos con el nombre de sus hijos a tamaño real. Ante esto, pues, decidieron investigar porque el rostro de los muñecos era totalmente idéntico al aspecto físico que tenían sus hijos. Entonces siguieron investigando porque se dieron cuenta de que no había ningún muñeco, no había ningún rastro de hechos referente a su mujer, no había nada. Y es que se descubrió, atentos todos, rastro de su mujer en el pequeño pueblo del norte de San Salvador, donde vivía de joven con Ángel. Sin embargo, tampoco tenemos el cadáver. Simplemente se han encontrado diferentes prendas de vestir que sus propios habitantes del pueblo, ¿vale? Pues cuentan que tienen unas especies de cartas que se han podido leer que nos cuentan que pertenecían a esta joven Selena. Por lo tanto, vamos a sacar las teorías en mano, las 3 teorías posibles que marcan el desenlace de esta historia.
La primera nos cuentan que el Ángel, el señor Ángel, mató a sus 5 hijos. Le mató por motivos religiosos. Tiene bastante credibilidad, ya que son numerosas noticias de prensa en las que nos cuentan que este hombre hacía ritos religiosos satánicos. Sin embargo, ¿qué ocurrió con su mujer? Porque no tenemos rostro de ella. Pues la primera teoría nos dice que su mujer corrió, huyó al ver que sacrificaba a sus 5 hijos, huyó a su antigua casa que tenía en el norte de San Salvador, en donde se acogió en otro pequeño piso y se apartó del mundo a vivir una gran depresión, ya que había perdido a sus 5 hijos y su marido se había volvido loco. Ahora bien, muchos de vosotros, yo también me lo haría, si estoy viendo este vídeo me lo haría. Podría decir que esto es bastante subjetivo, pero es que tenemos una carta, que lo voy a leer ahora literal, voy a leer el párrafo que más me ha llamado la atención, que da una veracidad a esta teoría que sin duda alguna es posible, muy posiblemente, la real, porque concuerda bastante, hay manuscritos que nos hablan, y pues yo apostaría sin duda alguna por esta primera teoría. No quiero decir que las otras dos teorías no tengan credibilidad, porque la tienen, pero esta historia muy probablemente tenga este final. Esta carta dice lo siguiente: atentos todos. La vida, en muchas ocasiones, no es como nos la esperamos. Un simple sueño se convierte en una pesadilla sin posible solución al eterno retorno. Esta frase, sin duda alguna, la he memorizado y muchas noches pienso en qué tuvo que sentir esta mujer serena viendo sacrificar su marido a sus 5 hijos, y cómo nos describe 3 párrafos abajo la actitud y las formas que tuvo su marido, que no se achacaban a las que presentaba este hombre. O lo leo literal, muchas personas parecen ser buenas, parecen ser ideales, pero sin embargo no muestran su aspecto que se corresponde con lo que realmente son. Esta es mi historia, la triste historia de un joven matrimonio que el dinero, lo material, la riqueza nos destruyó. No espero que pase la historia, simplemente espero que las pocas personas que puedan oír esta historia no deseen cosas que no han ocurrido, ya que muchas cosas que deseamos, al fin y al cabo, no las tenemos y nos pueden destruir nuestros buenos momentos con nuestra familia. Esa es cómo nos describe esta joven angustiada. Por eso mezcla un poco palabras que no tienen mucho sentido en su manuscrito, pero sin embargo nos da datos increíbles, datos que nos comentan cómo esta mujer no pudo soportar en la vida la muerte de sus hijos y el trastorno psicológico y mental que sufrió este señor Ángel tras recibir ese dinero. Y es que numerosas personas especializadas, incluso practicantes de religiones satánicas, han investigado el caso, en donde nos han dicho que no es que el señor Ángel estuviese loco, no es que tuviese un trastorno, sino que más bien es que la promesa con el diablo, involucrarse en esas religiones, no solo conlleva a sacar dinero de formas no apropiadas, ya que, como ya veremos y cuente más adelante la siguiente teoría, la forma de la que obtuvo el dinero el señor Ángel no fueron las más apropiadas. Pero bueno, no quiero hacer spoiler. El caso es que nos describen cómo para involucrarse en esta religión primero tienen que hacer un ritual en donde hacen una especie de pacto con el diablo, en donde dicen que el alma suya, su propia alma, les pertenece al mismo diablo. Por lo tanto, la actitud fría, la actitud distante, no es que hubiese sufrido un trastorno, sino que se debía al pacto que había sufrido con el diablo.
La segunda teoría, vamos a adentrarnos en esta segunda teoría, nos cuentan que el señor Girola fue presa de un accidente con el coche, o bien un tipo de accidente. Lo describen también como un accidente en el campo, ya que iban mucho al campo, al monte que hay a menos de 1,5 kilómetros de Tecla, pero que por ciertos motivos sufrió un accidente. Lo describen más probablemente como un accidente, como he dicho, en el coche, o un accidente en la montaña que por ciertos motivos hubiese matado a sus 5 hijos y a su mujer. Pero sin embargo, desde mi punto de vista, esta teoría a día de hoy ya ha perdido un tanto de veracidad, ya que hemos encontrado, como he leído antes, la carta de la señora Selena, en donde nos comunica que estuvo viva tras morir sus hijos. Por lo tanto, esta teoría a día de hoy queda un poquito más descartada, ¿vale? No estoy diciendo que quede desacreditada del todo, ya que tampoco tenemos una fecha que nos marque que es 100% la carta que escribió Selena fue después de la muerte de los hijos, pero un 95% que fuese después de la muerte de los hijos, ya que la mujer esta era totalmente feliz antes de que sucediera la muerte de sus hijos. Y además nos cuentan el trastorno de sus hijos, que en antaño no existían, y el trastorno que había sufrido su marido. La tercera teoría es curiosa en un dato. Para mí pasa igual que la segunda. Ha perdido a día de hoy una gran parte de veracidad, pero sin embargo hay un dato que me llama mucho la atención. Esta teoría nos cuenta que la forma en la que tuvo Ángel de obtener el dinero era en base a sacrificios. Es decir, iba por las casas, por los lugares, haciendo sacrificios humanos, arrebatándoles o bien por estrangulamientos o bien por un tipo de golpeo, que concuerda bastante con los tipos de rastros y estudios forenses que teníamos sobre la muerte de las personas de ese estado en esa época. Esos estrangulamientos que comenté, esos suicidios, que dijimos suicidio, pero en verdad no tenemos rastro de que pudiera ser una muerte provocada por Ángel con un golpe, con un golpeo. Y que se iba obteniendo su dinero. Ahora bien, muchos diréis, ¿y cómo pudo obtener millones? ¿Qué mató? ¿A 100.000 familias? No, señores, no fue así. Se ha estudiado lo que contaba él de la exportación de café. Y es verdad que su abuelo tenía la exportación de café, es verdad que el café llegara a Europa, pero sin embargo los especialistas nos cuentan de que no pudo obtener tampoco esa cifra de dinero con el café. Por lo tanto, es creíble este dato que da esta teoría, de que nos comenta de que ya desde joven este hombre hizo este pacto con el diablo y poco a poco iba consiguiendo dinero, ciertas cantidades de dinero que las complementó con la cifra que fue obteniendo del café. Por lo tanto, ese dato me parece bastante veracidad. Ahora, muy bien, diréis, ¿y qué dice esta tercera teoría sobre los hijos? ¿Qué pasó a los hijos? ¿Cómo murieron? ¿Qué pasó? ¿Qué fue de Selena? Pues esta teoría nos dice que simplemente las teorías religiosas se basan en la teoría religiosa que marca los ritos religiosos satánicos, que dicen que un hombre, un discípulo, un súbdito del diablo no puede contener nunca seres humanos familiares o cercanos a él. Por lo tanto, dice que les mató con un simple motivo religioso y de seguir agradeciendo su fe ante el diablo. Y que su mujer ante esto pues concuerda con la primera teoría de que huyó y se marchó. Sin embargo, nos cuenta esta tercera teoría de que muy probablemente no se marchase, como cuenta la primera teoría, al norte de San Salvador, ya que sería un lugar donde el marido, que estaba trastornado, porque estaba trastornado con la religión, pues la pudiera encontrar y matar. Sino que más bien se fue a un lugar deshabitado, a un lugar mucho más al norte, en donde ya estarían marcando las últimas fronteras de San Salvador. Pero, pese a lo que pudiese pasar con esta familia, no nos tenemos que quedar con el transcurso de la historia, sino nos tenemos que quedar con los valores que nos pueden marcar y hacer reflexionar esta historia.
Y es que yo, cuando lo reflexioné, simplemente se trata de una valoración personal, me quedé con dos datos que sin duda alguna me han sido de gran utilidad en estos años. El primero es que no nos debemos fiar por una mera apariencia física sin realmente conocer a la persona. Ya que muchas veces conocemos a una persona y creemos que es muy bueno y luego es muy malo, y al revés, personas que parecen muy malas y luego son las que más nos ayudan y más cercanas a nosotros están. El segundo hecho es que me baso en esto, en una frase que hace el inminente Sócrates, que dice que todos los castigos, todas las cosas, todos los hechos que uno haga, debe pagar por ellos aunque casen la muerte. Y es que el señor Ángel, para mí, desde mi punto de vista, yo creo que hizo este pacto con el diablo y que luego se vio la necesidad de pagar al diablo con las almas de su familia. Yo pienso que esto, que realmente, sin duda alguna, pues fue un hombre muy cabrón, muy todo lo que queramos, pero que sin duda alguna fue un hombre que quiso obtener sus sueños y que los medios para obtener este sueño fueran cualquiera, incluso matar, y que por lo tanto se involucró en la religión satánica con el objetivo de obtener mucho dinero, sin saber las posibles consecuencias que podía tener pactar su alma con el diablo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya sido útil en la reflexión, ya que vuelvo a repetir la frase que siempre suelo repetir, que el misterio forma parte de la historia. Ya lo podéis ver, en este caso, con la familia Girola, la familia más apoderada, más famosa del siglo XX, se convirtió su vida en una terrible pesadilla. Muchas gracias. Espero que os haya sido útil.